Escucha este dato. Una empresa con 110 empleados está obligada a tener en España un comité de empresa de al menos 9 miembros. En Italia, esa misma empresa tendría que tener un comité de empresa de 3 personas. En Francia, un comité de empresa de solo un trabajador. Y en Alemania, Suecia, Reino Unido y Portugal podría no haber un comité de empresa. Los socialistas de todos los partidos dicen defender los derechos de los trabajadores. En verdad, lo que hacen es desalentar el crecimiento empresarial y así quitan oportunidades tanto a los trabajadores como, sobre todo, a los parados. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales. Soy @Diego Barceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras por Barceló y Asociados, tanto en Facebook como en LinkedIn, en YouTube y Telegram. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. Hoy te quiero comentar 3 cosas que están vinculadas unas con otras. Digamos, el corazón del comentario radica en el llamado Foro de Davos, es decir, el Foro Económico Mundial, que se ha reunido esta semana en esa ciudad de Suiza. Justamente hoy, 20 de enero, terminó. Hace años, las reuniones del Foro Económico Mundial, la verdad que yo no te digo que las seguía, pero sabía de su existencia y la verdad que con cierto interés. Eso fue degenerando poco a poco y la verdad que ahora es un foro que miro fundamentalmente con desconfianza. Si tú entras a la página web del Foro Económico Mundial, ¿ellos qué te dicen? Te dicen básicamente que defienden un sistema capitalista, hasta ahí estamos de acuerdo, pero que lo quieren mejorar para tener un mundo mejor. Y ellos dicen, su fundador, el señor Schwab, describe 3 tipos de capitalismo. Dice que el capitalismo inicial era el capitalismo de accionistas, como lo llama él, que fundamentalmente, digamos que desde su punto de vista, únicamente estaba interesado en las ganancias de los accionistas. Yo, de entrada, rechazo esa descripción, porque si hay ganancias legítimas y como objetivo de toda empresa, es lógico, solo puede haber ganancias si del otro lado hay consumidores o clientes satisfechos. Por lo tanto, centrarse en las ganancias es también centrarse en la satisfacción de los consumidores. Yo no conozco ninguna empresa que pueda ganar dinero si al mismo tiempo sus clientes están insatisfechos. Por lo tanto, esa primera descripción del capitalismo es tendenciosa y directamente falaz. Luego habla del capitalismo de Estado, del cual dice que incluso le reconoce que ha tenido éxitos. Yo rechazo de plano la idea de un capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque donde está el Estado está la política, y donde está la política no está el mercado. Es decir, si una empresa tiene que tomar decisiones con criterios de mercado, es imposible que lo haga si está contaminada su gestión por la presencia de políticos. Y todo en el Estado al final es política. Y aquí en España tenemos el perfecto ejemplo de que está un centro de investigaciones sociológicas que uno podría pensar que es un lugar donde, para estudiosos, para hacer análisis, es lo más podrido que hay probablemente en toda la estructura estatal de nuestro país. Y la tercera forma que el señor Schwab describe es el capitalismo, en inglés se dice de stakeholders. Stakeholders vienen a ser las partes interesadas. Entonces, este capitalismo que describe este hombre sería como
el óptimo porque tiene en cuenta no solo a los accionistas, sino también a los proveedores, a los trabajadores, al medio ambiente, a la sociedad en su conjunto. Tú entras a la página web de cualquier empresa grande y todas tienen un apartado de responsabilidad social. La mayoría tiene fundaciones con las que hacen o financian acciones de beneficencia. Hay becas, hay de todo. Quiero decir, esto podía ser novedoso, escrito hace 50 años probablemente. Pero hoy en día no hay ninguna multinacional que no tenga en marcha hace rato planes para beneficiar al conjunto de la sociedad, porque el consumidor ha evolucionado también y no se conforma simplemente con un producto bueno y barato, sino que además le interesa de dónde son los proveedores, si la empresa, no sé, cómo contrata a sus trabajadores, etcétera. No por casualidad, McDonald's, por ejemplo, te dice carne 100% española, tomates comprados en huertas asturianas, etcétera, etcétera. Cuando te presentan esta descripción buenista, hay que sospechar, porque cuando vas un poco más a fondo, ¿qué te dice el Foro Económico Mundial? Que, bueno, dice que las empresas tienen que pagar su porcentaje equitativo de impuestos. Eso ya es algo que también rechazo de plano, porque ¿quién dice cuál es la parte equitativa? Y ahora en un rato vamos a hablar de eso un poquito más en profundidad. También, de manera demagógica, dice que las remuneraciones de los altos ejecutivos no pueden ser demasiado elevadas. Yo me pregunto, ¿quién es capaz de decir que una remuneración es demasiado elevada? Todo el mundo del fútbol habla del contrato del Cholo Simeone como si todos lo hubieran leído desde la primera hasta la última cláusula, ¿no? Y entonces todos dicen que es una barbaridad lo que cobra el Cholo Simeone, que es una barbaridad, que cobra el doble que Mourinho. Realmente no sé lo que cobra porque no he leído el contrato. Y me cuesta creer que un empleador esté dispuesto a pagarle el doble a una persona que a otro que podría hacer su trabajo de manera más o menos similar, ¿no? Y además, cuando le preguntan al que le paga el salario, al dueño del Atlético de Madrid, dice, yo el salario del Cholo Simeone lo pago contento porque me lo devuelve íntegro. Entonces, si tenemos al que supuestamente es el entrenador mejor pagado del mundo y el que lo paga, el que paga ese salario está contento, ¿quién soy yo o tú o quien sea para decir si eso es mucho o es poco? Entonces, cuando una persona que se dice cercana a los empresarios habla de la remuneración de los ejecutivos, en realidad le está dando de comer a los enemigos del capitalismo, a los enemigos de la libertad. Y como no podía ser de otra manera, y este es el gran embudo, el Foro Económico Mundial termina diciendo que las empresas tendrían que contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Y que las empresas deberían ser garantes del medio ambiente, que deberían proteger la biosfera, y todo ese tipo de palabras buenistas de economía circular, economía comprometida, regenerativa, etc. Claro, entonces, ¿uno qué hace? Vas a ver los objetivos de la Agenda 2030 y claro, el intervencionismo, marxismo, o llámalo como tú quieras, globalismo, tiene la inteligencia de poner los objetivos de manera que sean imposibles de rechazar para el 90% de la población o 99%, porque te dicen que el objetivo es que no haya pobreza, que no haya hambre, que todos tengan acceso a la salud, que la educación pública sea de calidad, que el agua esté limpia, etcétera, etcétera. Energía limpia y accesible, que haya innovación. Ahora, cuando tú profundizas un poquito más, ya la sola enumeración de los objetivos de la Agenda 2030 te debería hacer sospechar, porque te dice reducir las desigualdades. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Quién es para decir
que mi vecino gana 20 veces más que yo y eso está mal. Porque una cosa, como siempre te digo, es combatir la pobreza. Obviamente, eso estamos todos de acuerdo. Hay que combatir la pobreza para que todos puedan proveerse de alimento, vestido, un lugar para vivir, etc. Pero si yo o toda la población ha escapado de la pobreza, ¿cuál es el argumento para decir no, usted gana demasiado? El único argumento es el resentimiento e implícitamente la idea marxista de que el que gana mucho únicamente puede hacerlo porque está explotando a otros. La idea de que el que tiene mucho es porque se lo quitó a otros. Y también hablan de la acción climática, de las ciudades sostenibles. Claro, uno, insisto, a primera vista dice, bueno, ciudades sostenibles, sí, yo estoy de acuerdo, porque yo quiero, a mí me interesa que el aire esté limpio, el agua no esté contaminada. Muy bien. Pero esto luego se traduce, por ejemplo, en la prohibición de coches de combustión a partir del año 2035. Y entonces ahí ya empezamos a hablar de otra cosa. Esto es un solo ejemplo, ahora te voy a dar otros más. Pero lo que voy, el foro de Davos, el Foro Económico Mundial, se ha transformado, o a lo mejor lo fue desde el comienzo, y yo era demasiado ingenuo, no lo sé, se ha transformado en el promotor de una agenda intervencionista, estatista, socialista, globalista. Es decir, una agenda contraria a la libertad individual. Y que por lo tanto, cualquier objetivo buenista que me digan, a mí no me vale de nada, porque si vamos a reducir la libertad individual, me están quitando lo más importante y preciado del ser humano, por lo tanto, cualquier otro objetivo me parece no solo secundario, sino incluso despreciable, si es al coste de entregar pedazos de libertad. Y si tuviésemos alguna duda de esto, en realidad el análisis que se puede hacer es muy simple. Si tenemos a una persona como Pedro Sánchez u otra persona como la señora Ursula von der Leyen, que tienen un rol, digamos, protagónico ahí en el foro de Davos, digamos, y esa gente está actuando absolutamente no solo contra la libertad, sino contra la prosperidad de Europa y de España, entonces ya no tenemos más nada que analizar. Si a Sánchez una cosa le parece bien, es que a nosotros nos tiene que parecer mal, pero no porque Sánchez sea socialista y nosotros seamos sectarios, y no, porque nosotros ya lo conocemos a Sánchez hace 5 años, sabemos que es un mentiroso, sabemos que no tiene escrúpulos, sabemos que ha plagiado su tesis doctoral, o sea, es un impresentable. Y que un impresentable, además, haciendo una acción de gobierno temeraria, subiendo la deuda pública más que nadie en la historia, subiendo la presión tributaria más que nadie en la historia, regulando hasta el último aspecto de la vida social, y eso, digamos, y esa persona es recibida como un héroe en el Foro Económico Mundial. Por lo tanto, insisto, es una agenda contraria a la libertad y por lo tanto a tus intereses. Ahora, tú puedes pensar, bueno, esto del globalismo igual a mí me queda lejos porque esa gente que viaja en jet privados, qué sé yo, que hagan lo que quieran. Mira, yo te hablo desde Lugones, que es una localidad del concejo de Siero, en el centro de Asturias. Hace meses están haciendo una obra en toda la calle, que han levantado todo, han cambiado las tuberías, bien, y siempre la duda era cómo quedará el modelo terminado. Bueno, te lo resumo. El modelo terminado es una calle que pueden ir y volver coches, hay un carril en cada sentido, una bicisenda, aceras más anchas, hay ahora canteros con césped, han plantado árboles, bien, pero el punto es que no se puede aparcar. No hay un solo lugar para aparcar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el globalismo
y toda esa agenda ultraecologista te impone su forma de vida. Porque a mí no me molesta la bicisenda. Si alguien quiere ir en la bicisenda, mejor que haya bicisenda porque va más seguro. Lo que a mí me parece mal es que en el diseño no hayan previsto la posibilidad no ya de aparcar, sino de detenerse un momento. Te viene el repartidor de Mercadona y arma un atasco. Viene el de Amazon y te arma un atasco. Tiene que bajar un señor en silla de ruedas de un coche en la puerta de su casa y arma un atasco o no puede. Hay puertas de garajes donde ahora le pasa por delante la bicisenda. Entonces tú dices, ¿y que nadie se dio cuenta en el ayuntamiento de esto? ¿Nadie se dio cuenta que no se va a poder aparcar? Tal vez, no podemos descartar que no se hayan dado cuenta, pero si yo tuviese que apostaría porque esto está financiado con fondos europeos y los fondos europeos ya te exigen una bicisenda y como la superficie es la que es porque a cada lado hay casas construidas, pues la variable de ajuste es el lugar para aparcar. Entonces, esta es una forma para que veas de que el globalismo afecta tu vida cotidiana y a la gente que vive en esta zona la va a afectar cada día porque van a tener que andar en bicicleta. Ahora, si tú vas en silla de ruedas, si tú eres un señor mayor que tienes que ir con andador, vas a tener problemas porque si cada vez que necesites que te traigan algo en coche, pues la persona que te vaya a visitar, un médico, alguien a ponerte una inyección, etcétera, lo va a tener más complicado en llegar. Todo gracias al globalismo y la bicicleta y el medio ambiente que están en su altar. Pasemos a un segundo ejemplo. Y este es el segundo tema que te quería mencionar. Ada Colau, la comunista alcaldesa de Barcelona, ya ha aprobado en diciembre y quiere empezar a imponer desde marzo, ahora está en periodo de alegaciones, una tasa, un nuevo impuesto que le llaman la tasa Amazon. ¿Y a quién es? ¿Para quién es? Para los operadores postales que facturen más de 1 millón de euros, es decir, para las camionetas de Amazon, DHL, UPS, Segur, Correos, etc. ¿Y el argumento cuál es? Como siempre, dicen, para favorecer el comercio de proximidad. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el comercio de proximidad, justamente, a través de las ventas que hacen por Amazon, están sobreviviendo, están encontrando una forma, una válvula para poder salir a flote. Yo el otro día necesitaba unos medicamentos y los terminé comprando en unos suplementos y los compré en una farmacia de Granada. Entonces un ecologista me dirá, no, pero la huella de carbono que hubo que traerlos eso de Granada hasta aquí, a mí me costaron más baratos, el señor de Granada está contento, yo no sé por qué hay que castigar eso. Porque justamente, y esta es la segunda contradicción, Ada Colau, comunista, te dice que este impuesto es para no distorsionar la competencia. Tú fíjate cómo tienen la cara de dura. El comunismo es la ausencia de competencia, porque en el comunismo todo es del Estado. Hay un único panadero, hay un único fabricante de coches, hay un único fabricante de tractores y así sucesivamente. Por lo tanto, es la ausencia de competencia. Ellos odian la competencia, porque precisamente la competencia es lo que genera las disparidades de ingresos que ellos quieren eliminar. Entonces, pero como tienen la cara tan dura, te dicen que ese impuesto es para no distorsionar la competencia. ¿De qué me están hablando? Pero la verdad es la contraria. Con esto dificultan la competencia, porque si yo quiero volver a comprar en la farmacia de Granada o en una farmacia de León, de donde sea, si tuviese que pagar este impuesto, a lo mejor ya no es conveniente ese envío. Entonces, ¿qué consiguen para el consumidor? Menos opciones. Pero a ellos no les importa. No les importa porque, insisto, ellos odian las ganancias,
odian a los empresarios de todos los tamaños y entonces apuntan a dificultarles la tarea. Y con eso es un nuevo ejemplo. Y vinculado con todo esto, es la tercera pata que te quería comentar, aparece en la calle Diego de León, esquina Serrano, en Madrid, un cartel enorme en una fachada que dice: lo que los ricos no pagan, lo pagamos nosotros, con una banderita roja que dice Tax the Rich, o sea, súbele los impuestos a los ricos, que es la camiseta con la que la señora médico y madre Mónica García se presentó en la Asamblea de Madrid. ¿Y esto pagado por quién? Por Oxfam Intermón. Lo primero que hice para ver, digamos, la seriedad del mensaje fue ir a ver en la propia página web de Oxfam Intermón la composición de sus ingresos. Y resulta que esta gente recibe por año 33 millones de euros de dinero público, casi 3 millones de euros por mes. De cada 100 euros de presupuesto, 30 son de dinero público. Entonces, claro, si tú eres un subvencionado, ¿a ti qué más te da que suban los impuestos? Si tú vives de los impuestos, lógico, súbenle a los ricos, a los pobres, al que sea. Totalmente, después me lo dan a mí. Esto es un ejemplo claro de cómo este sistema estatista es empobrecedor, porque resulta que el gobierno nos confisca 33 millones de euros anuales a toda la sociedad, a todos los que trabajamos en el sector privado, para dárselos a un grupo que actúa contra lo que nosotros creemos. Entonces, ¿eso es equitativo? ¿Eso es justo? ¿Que me quiten parte del fruto de mi trabajo para financiar gente que actúa contra la libertad individual, contra el capitalismo, contra nuestro sistema de libertades? ¿Qué es eso de justo? Es una estafa, es un escándalo. Es el sistema por el cual los políticos aumentan su poder a costa nuestra. Nos confiscan, como te dije antes, Pedro Sánchez es el número uno en esto, es el rey, porque ha llevado la presión tributaria al máximo histórico en España para aumentar su poder. Luego ellos dicen, en la página de Intermón Oxfam, tú entras a la campaña porque lo primero que te ves es esto de Tax the Rich. Bueno, entonces dicen, lo primero, dicen que hablan en tercera persona del plural, aprovechan la crisis para enriquecerse. No te aclaran bien quién, pero ya sabemos, se refieren a los ricos y a los empresarios, que son lo mismo en la cabeza de ellos. Tú vas a ver los datos y resulta que en septiembre del 2007, es decir, justo al comienzo de la crisis anterior, por ejemplo, el resultado bruto sobre ventas era del 14,6%. Y en septiembre del 2013, o sea, al final de la crisis anterior, ese resultado bruto sobre ventas había caído del 14,6 al 10,3. Ahora, si comparamos septiembre del 19 con septiembre del 22, es decir, en la crisis en la que estamos ahora, una vez más, el resultado bruto sobre ventas de las empresas ha caído del 11,5 al 8,8. O sea, las empresas ahora están peor que en septiembre del 2013. ¿Dónde ve la gente de Oxfam Intermón que los empresarios se benefician con las crisis económicas? ¿Tienes alguna duda? Ratificamos esto mirando el número de empresas. En la crisis anterior desaparecieron 274.000 empresas. Y en esta crisis ya llevamos desaparecidas 8.000 empresas. De hecho, hoy hay en España 1.320.000 empresas, que son menos de las que había hace 15 años. Hace 15 años había más de 1,5 millones de empresas. Entonces, esta gente demagógica, irresponsable, que excita el resentimiento, miente además. Porque, como te digo, dicen, aprovechen la crisis para enriquecerse. ¿Quiénes? Los empresarios españoles no, porque sus empresas ganan menos y hay menos empresas porque han quebrado. Luego dice, contaminen aquí, pero declaran en refugios fiscales. Yo eso ya no sé qué decirte, porque si tú, desde la perspectiva de esta gente, vivir es contaminar. Entonces, claro.
Y también, como siempre te digo, a nadie le gusta complicarse la vida armando sociedades e ingenierías financieras en refugios fiscales, etcétera. Pero si lo hacen es porque la gente prefiere tomarse esa molestia para no dejarse saquear. Y cualquier persona, sea Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Amancio Ortega o una persona que gane 50.000 euros al año, todos van a tener el instinto de defender lo que es suyo. Y eso es un instinto lógico, porque a nadie le gusta que le roben lo que han conseguido trabajando. Entonces, si la presión tributaria fuese razonable, nadie se complicaría y no existirían los refugios fiscales. Siempre, insisto, hablan en tercera persona del plural como si fueran los malos, ¿no? Dicen, facturan millones, pero apenas pagan impuestos. Bueno, miro los datos. Si tú tomas los últimos 12 meses a noviembre del impuesto de sociedades, se confiscaron prácticamente 33.000 millones de euros. Eso es el 75% más que en 2014. Tú fíjate, esta gente te dice apenas pagan impuestos y resulta que las empresas pagan un 75% más de impuestos de sociedades que en el 2014. Y obviamente no es lo único que pagan. Pagan el IBI, pagan impuesto a actividades económicas, pagan viñeta, etcétera, etcétera. Aprovecho para recordarte otra cosa. Las empresas son grupos de personas. Por lo tanto, como sabemos, las personas ya pagan IRPF y pagan IVA, entre otras cosas. Por lo tanto, si las empresas son grupos de personas y las personas ya están gravadas con IRPF e IVA, ¿por qué hay que cobrarle a las empresas? Yo creo que los impuestos sobre las empresas son doble imposición. Por lo tanto, lo que es justo no es lo que dice el Foro Económico Mundial, que las empresas tienen que pagar su justa parte. La justa parte, si vamos a una definición correcta de justicia, es que no paguen impuestos, porque la gente, las personas que las constituyen, ya están pagando impuestos. Lo que tienen que pagar las empresas son tasas por el uso. Por ejemplo, si usan una autopista, pues obviamente que paguen un peaje. Si necesitan un camino para llegar a la autopista, que se lo paguen ellos, etcétera, etcétera. Y por supuesto no darle ni un euro de subvención a ninguna empresa. Pero de ahí a decir que paguen su justa parte, no. Las empresas no tendrían que pagar impuestos. Para eso están las personas que son las que reciben los servicios que presta el gobierno. Y también te dicen que ganan más, pero no suben los salarios. Si tú le preguntas a Cristiano Ronaldo y él te dice que la verdad que le están pagando poco. Yo no creo que prácticamente el 90% de los trabajadores, por decirte algo, va a decir que su salario es bajo. O sea que eso es una demagogia fácil y barata. Pero sin embargo, si tú miras, desde el 2014 hasta ahora, mientras las empresas pagaban un 75% más de impuestos de sociedades, también aumentaron los salarios un 12%, a pesar de que le bajó la rentabilidad. Entonces no es que se llenaron de oro y no quisieron pagar nada, es que están mucho más apretados ahora porque la rentabilidad es menor y por eso, como te dije antes, han desaparecido empresas, le aumenta la presión tributaria, pero así todo han subido los salarios. Evidentemente, a todos nos gustaría que fuesen más, pero los salarios son, o deberían ser, mejor dicho, los que fija el mercado, porque si se paga por encima, lo único que conseguimos es mandar al desempleo a gente que podría estar trabajando o mandar a la quiebra a más empresas. Estos 4 puntos de los que habla Oxfam Intermon, ¿saben cómo le llaman? Red flags, es decir, banderas rojas. ¿Qué otro color iba a ser más que rojo, no? Y llaman relaciones socioeconómicas tóxicas. Yo creo que lo tóxico es la demagogia irresponsable, lo tóxico es alentar el resentimiento, lo tóxico es creerse con derecho a confiscarle a la gente que trabaja una mayor parte del fruto de su trabajo, y que lo tóxico es pretender dar lecciones morales cuando al mismo tiempo está recibiendo 33 millones de euros de dinero público, es decir, de nuestro dinero.